Aquí estamos nuevamente en Hablando de, y en este caso para hablar un poco de arqueología, estamos con la doctora Carolina Piccoli. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos, Carolina, cómo comenzó tu interés por el tema arqueológico. Bueno, en mi caso, yo ingresé cuando salí del secundario a la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario. Ahí teníamos un primer año común donde veíamos una materia de cada una de las disciplinas que se daban en la Facultad de Humanidades. Ajá. Y yo que estaba medio dudando en ir o no a historia o antropología, bueno, me terminé decidiendo por antropología. Y cuando arranqué la carrera de antropología y fui viendo más en profundidad de qué se trataba la arqueología, me terminó gustando más como disciplina, sobre todo para el ejercicio, la arqueología. ¿Como oficio? Claro, profesión? me veía más trabajando como arqueóloga que como antropóloga social o como etnolingüista. Si bien, por ejemplo, etnolingüística siempre me gustó muchísimo, pero me veía más ejerciendo como arqueóloga. Sí, en esas maquinarias de construcción de subjetividad que es la cinematografía, el arqueólogo es Harrison Ford, es Indiana Jones. Ajá. Después, cuando uno pregunta, dice, ¿qué hace el arqueólogo? ¿De qué trabaja el arqueólogo? Digamos, la relación o el imaginario acerca del arqueólogo y lo exótico, que creo que esa es la imagen de Indiana Jones, digamos, por un lado... Y de la novela de aventura, ¿no? Claro, digamos, por un lado vuelve atractiva la profesión y en cierta medida hace que alguien que a lo mejor no esté tan interesado se pueda interesar por la profesión. Por otro lado, a veces va en detrimento cuando el trabajo que hacemos como arqueólogos lleva muchos más tiempos, a lo mejor no, en términos visuales, el resultado no es tan espectacular, no terminan siendo esas megaconstrucciones o esas piezas de materiales preciosos. Aparte no hay objetos que dan la vida eterna, ni no, eso aparte. Digamos, entonces tiene sus pros y sus contras esa relación con todo lo que es el mundo imaginario de lo que puede ser la cinematografía. No obstante, yo creo que, o por lo menos desde la forma que se trabaja hoy desde la arqueología, hay todo un trabajo con las comunidades, o por lo menos la mayoría de los colegas. Nosotros lo hacemos en nuestro equipo de investigación. Yo soy parte del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Antropología. Es un centro de estudio donde trabajan distintos profesionales dentro de temáticas vinculadas con la antropología, pero también hay profesionales de otras disciplinas. Y por lo menos nosotros desde el centro siempre tratamos de trabajar mucho con la comunidad del lugar a donde vamos a trabajar, desde la antropología social, desde la arqueología, desde donde vaya cada uno de los integrantes del centro. Pero esto no es algo que solamente hacemos nosotros como equipo de investigación. Por suerte, la mayoría de los equipos de investigación hoy por hoy entendemos que nosotros somos parte de esa comunidad, que además de que somos parte de la comunidad, todo lo que producimos lo producimos para la comunidad en general, y que cada vez que vamos a un lugar que no es nuestro lugar de origen a trabajar, estamos en cierta medida siendo invitados por parte de la gente. Claro. Entonces eso hace que haya un vínculo mayor, que se pierda esa imagen romántica del arqueólogo aventurero y que la gente entienda un poco más de qué se trata esto de la arqueología. ¿Y de qué se trata esto de la arqueología? De entender la dinámica a partir de otro lugar, que es la materialidad, ¿sí? Entender la dinámica de poblaciones pasadas, anteriores a la llegada, diríamos, de los europeos acá en América, durante el periodo, digamos, hispano-indígena, pero también desde la urbanidad, digamos, la arqueología urbana también entiende o intenta entender al hombre en esa relación con lo material y cómo se expresa a través de esa relación. La relación con la materialidad guarda distintos tipos de mensajes y muchas veces lo que no se dice en la oralidad queda plasmado en la materialidad. Ahí hay un punto que tiene que ver, pensándolo en términos de, no sé si epistemológicos, pero por ahí metodológicos,
en lo explicativo y lo interpretativo, y los límites que puede tener lo interpretativo y los límites que también puede tener lo explicativo respecto a una determinada, a un determinado objeto y su uso, por ejemplo. Sí, digamos, uno siempre trabaja desde un lugar, se para desde un lugar que podríamos decir, bueno, yo me paro desde esta teoría. O desde este marco epistemológico, si lo queremos decir. No obstante, siempre, y por lo menos cuando uno investiga, y para investigar uno arma un proyecto, es decir, no es que vas a un lugar desprovisto de alguna idea de lo que puede pasar o de lo que va a ser a ese lugar. Cuando el arqueólogo interviene, pensando que el arqueólogo cuando interviene lo que hace es alterar, quieras o no, un bien que, digamos que una vez que vos lo alterás se pierde toda información primera si vos no tenés el cuidado de cada vez que intervenir registrar absolutamente todas las asociaciones que encontrás en el campo. Pero no solo las intervenciones del arqueólogo, las intervenciones de la propia sociedad, de las propias capas de historia que se van... No, por supuesto, pero te digo, desde la disciplina, o sea, cuando uno va a intervenir en ese lugar va con una idea de lo que quiere hacer. Y siempre cuando vas con una idea de lo que querés hacer, siempre vas pensando en el tipo de dato que querés generar. ¿Para qué? Para poder sostener esa interpretación de esa dinámica, en este caso pasada. Yo trabajo con, digamos, periodos anteriores al contacto europeo, es lo que a mí me interesó, digamos. Yendo a la primera pregunta, ¿qué es lo que más me motivó dentro de la arqueología? Bueno, siempre me motivó a entender la dinámica poblacional prehispánica, claramente. Y he trabajado en distintas áreas, pero siempre con esa problemática. Entonces, bueno, si bien hay un trabajo interpretativo, ese trabajo interpretativo viene con la rigurosidad de producir un dato que sea lo más claro posible para entender eso que estamos diciendo. Como un ejemplo, o sea, a mí lo que me interesa es saber consumo en las sociedades pasadas, bueno, tendré que buscar las distintas estrategias que me den un dato lo más fiable posible para hablar de consumo, que eso viene de la mano, digamos, no solo del desarrollo de la disciplina, sino del desarrollo de otras disciplinas que nos dieron técnicas o métodos que permitieron generar una información mucho más clara al respecto. Es decir, desde trabajar con análogos funcionales, tener una vasija y decir, bueno, por la forma de esta vasija cerámica, yo infiero que el uso que se dio, digamos, una cuestión es la funcionalidad que puede tener un objeto. Un objeto puede servir para contener agua, pero en realidad a lo mejor el uso que se le dio se lo llenó de arena y se lo usó como una pesa. Entonces, entre la funcionalidad, es decir, lo que yo infiero por la forma que tiene el objeto y el uso que después se le da, bueno, media todo un paso. La arqueología, por suerte, creció mucho en ese sentido, porque de trabajar con análogos funcionales, ahora hay técnicas y métodos mucho más exactos que te permiten, por ejemplo, tomando una pequeña muestra de residuos que pueda quedar en una vasija, con un análisis aproximarnos bastante más a el uso efectivo que se le dio, por ejemplo, el caso de esa vasija, o a todos aquellos que hemos trabajado restos óseos humanos, pensar acerca de la dieta de una población a partir del desgaste dental, y ahora lo estamos sumando con información que se hace del tártaro dental. Digamos, pequeñas, en algunos casos quedan las piezas dentales, un poco de tártaro, y bueno, y eso ahora se está empezando a estudiar, se estudia y podés más o menos aproximar a lo que consumió ese individuo. ¿Hasta dónde se puede llegar con la proyección, digamos? ¿A dónde se puede armar, diríamos, en términos de virtualidad, como en los últimos años, digo, en términos de virtualidad, una sociedad, un grupo humano, una cultura, una lengua, a partir justamente de este tipo de hallazgos? Bueno, lo lingüístico sería como lo más complicado, claro. Digamos, pero yo creo que los últimos años ven eso, sobre todo la interdisciplinaridad nos ha dado eso. Creo que cada vez estamos empezando a construir
con mayor grado de certeza esa dinámica pasada. Y por lo menos, digamos, en lo que tiene que ver, hablándote algo puntual del Nordeste, hay temas recurrentes que se pensaban o se trabajaban en torno al Nordeste desde fines del siglo XIX, o sea, pensando en los primeros arqueólogos que trabajaron en el Nordeste, en Ambrosetti, en Frengeli, en todos esos primeros arqueólogos, en Aparicio, y hay ciertas temáticas recurrentes que desde esa época hasta ahora, más allá de la diferencia de abordajes, lo que tenemos ahora es un mejor grado de resolución de ver estas cuestiones que se estaban como visualizando. una sintonía más fina, por decirlo claro, así. Y en ese sentido, en cuanto a lo que vos me decís, yo creo que cada vez estamos reconstruyendo con mayor grado de certeza cómo funcionaba esa dinámica. Por ejemplo, el hecho de que siempre se asoció al Nordeste con ocupaciones en elevaciones. Y ver, bueno, si estas elevaciones eran estos montículos, estos cerritos o los que fueren, eran construcciones naturales, artificiales, ambas, o sea, naturales incrementadas por el hombre. Bueno, a medida que se tiene resolución sobre eso, no solo se tiene resolución sobre la arquitectura en tierra, que es un fenómeno natural, sino sobre la complejidad social que hay detrás de eso. Aunque a mí el término de complejidad social, digamos, me parece discutible, claro. Pero digamos, en el sentido de una organización que implicaba un asentamiento más estable, que implicaba otras relaciones. Sin duda, para mí más que complejidad, sería pensarlo desde el lado de relaciones más de tipo jerárquica, se pierde un poco la igualdad, por lo que implica, digamos, vivir en ese tipo de asentamientos y ya tener actividades a lo mejor más especializadas, no simplemente que, bueno, que entre todos hagamos un grupo de actividades, sino que ya haya más una división de actividades, digo, y eso con las nuevas técnicas, digamos, ya no está en simplemente decir construían o no el montículo, sino para qué se asentaban en estos lugares, de qué forma estaban pensando la relación con el mundo y la relación entre ellos. Claro, pensaba en esto, ¿no? También hay como una suerte de, así como Indiana Jones genera una subjetividad sobre esto, también sobre lo que son las culturas andinas en relación a las culturas más ligadas a esta región, donde las jerarquías, las organizaciones sociales jerárquicas eran mucho más más visualizadas en ese tipo de investigación, ¿no? Sí, digamos, sobre todo primero por una cuestión de la información que daban las crónicas. Las crónicas, entonces, lo edilicio. Claro. Segundo, por la arquitectura, digamos. Y, digamos, la falta de reconocer justamente estas arquitecturas en tierra como arquitecturas también, ¿no? O sea, pensar a la arquitectura desde otro lugar. Fíjate que ahí, desde el concepto, desde la propia construcción del concepto, estamos generando realidades también. Y sí. Y además, yo creo que también otra de las cuestiones interesantes que están pasando por hoy es que ya hace tiempo se viene viendo en la disciplina, es no pensar esto, como decías, bueno, lo que pasaba en el mundo andino y lo que pasa acá. En realidad, así como ahora hay tráfico y hay comercio y hay movimientos de bienes y de personas, siempre hubo ese movimiento de bienes de personas. Entonces, ese mundo andino que uno lo ve tan alejado de las tierras bajas subtropicales, que sería Misiones, que sería parte de Santa Fe, Corrientes, en realidad, ¿por qué lo estamos pensando como realidades tan separadas entre sí y no más bien como dos formas de percibir el mundo donde había relaciones, donde había intercambios? También creo que así se está pensando ahora más la disciplina, tratar de ver esas relaciones. Acá creo que hay un punto, y ya cerramos, ya terminamos, que tiene que ver quizás con el concepto de lo evolutivo, que tiñe de alguna manera también las perspectivas respecto a la historia de la humanidad. Bueno, ahí depende cómo pienses lo evolutivo, digamos. Hay profesionales, hay arqueólogos que hacen trabajos para mí muy interesantes, tomando conceptos dentro de lo evolutivo, pero conceptos que vienen de la biología, digamos, del evolucionismo que viene de la biología,
ya no sí el concepto del evolucionismo social, digamos. Claro, pero... Ese concepto del evolucionismo social está, digamos, por lo menos dentro de lo profesional, perimido, ya no se piensa dentro de, se evoluciona, digamos, cuando se pasa de una forma de organizarse, pensarse en el mundo a otra forma, es porque hubo un proceso evolutivo hacia algo mejor, hacia un progreso dentro de lo social. Digo por el paréntesis que pusimos al concepto de complejidad. Claro, sí, sí, pero digamos, tengo para mí que hay trabajos muy interesantes dentro de la línea de, digamos, de los conceptos evolucionistas, donde se piensan ciertas dinámicas, pero desde los conceptos que vienen hoy de la evolución, es decir, de conceptos como el de adaptación, digamos, desde otra mirada está pensado el evolucionismo hoy por hoy dentro de la disciplina. Más allá de que uno pueda tener o no sus diferencias como marco de trabajo. Si tuvieras que definir tu práctica en términos personales, ¿cómo la definirías? Enriquecedora. Enriquecedora. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Aquí estábamos con la doctora Carolina Piccoli en Hablando de...